Voces del Misterio Express. Y hoy, en nuestro Voces del Misterio Futuro, con Victoria e Isaías, nuestros compañeros virtuales de IA, vamos a hablar de un tema que es peliagudo: el experimento Filadelfia y el experimento Montauk. ¿Les suena? Se lo explican todo de una forma detallada, pros, contras, realidad y ficción, de una gran, dicen, conspiración. ¿Qué hay de verdad en ello? En este programa te lo explicamos todo. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Era octubre, año 1943. El gobierno de los Estados Unidos autorizó un experimento que convertía a los barcos en invisibles ante el radar. El experimento se llevó a cabo en un barco en el puerto de Filadelfia. Generadores activados, señor. Durante 41 años se negó que hubiera tenido lugar. No puedo creerlo. El Aldrich ha desaparecido, señor. Claro que sí, no se ve en el radar. No, señor, se ha esfumado. Pero un barco desapareció y 2 miembros de su tripulación se encontraron de pronto en el presente. Mejor todo esto no es real. ¿Quieres decir que se trata de mi imaginación? ¿Crees que esos no saben lo que hacen? Ya viste a los tipos del barco. Esto no debería haber pasado, Jimmy. El experimento Filadelfia. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! Creo que hemos cambiado de época. Esta no es nuestra época, es otra. 1943 es ayer para mí. ¿Qué clase de experimento es? ¿Es algo secreto? ¿Es eso? Escucha, todo lo que sé es que ayer era 1943 para mí. ¿Me crees? Creo que tú lo crees. Otra vez no. Por favor, otra vez no. Experimento Filadelfia. Abrieron un agujero en el tiempo y sigue abierto. Dios mío, ahí está. Ahora el gobierno necesita un hombre que pueda detener el experimento. Sigue bajando. No hace más que bajar y bajar. Es imposible. ¡No! ¡Se traga el aire! ¡Se lo traga todo! ¡No podemos detenerlo! Ojalá fuera así. Tendré cuidado. La comunicación se cortará cuando entre en el vórtice. El experimento Filadelfia. Normalmente, la tecnología militar de la Segunda Guerra Mundial huele a diésel, a acero. Sí, a remaches y motores ruidosos, claro. Exacto. Las imágenes que nos llegan de esa época son pura fuerza bruta, maquinaria pesada. Pero claro, si uno revisa los oscuros archivos navales de aquel verano de 1943, de repente aparece algo que, bueno, parece sacado directamente de una novela de ciencia ficción. Totalmente. Una historia muy extraña. Hablamos de un destructor de 90 metros de eslora, con 200 tripulantes a bordo que, envuelto en una especie de niebla verde, simplemente desaparece a plena luz del día frente a decenas de testigos. Y no solo desaparece de la vista, es que supuestamente se esfuma de la faz de la Tierra por completo. Y, bueno, deja tras de sí una estela de horror absoluto. Se ha convertido en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Madre mía. Es una de esas historias donde la física teórica parece cruzarse con el ocultismo y todo en medio de un conflicto global. Vale.
vamos a desglosar esto, porque el material de origen que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión a fondo es fascinante. Nos situamos en 1943. Plena guerra. Eso es. La urgencia de las fuerzas aliadas por combatir a los temibles submarinos alemanes, los U-Boat, en el Atlántico es máxima. Y para analizar todo esto, contamos con documentos desclasificados, correspondencia muy extraña y análisis histórico sobre lo que el mundo entero acabó conociendo como el Experimento Filadelfia. El objetivo hoy es diseccionar la anatomía de este mito naval, ¿no? Separar los hechos probados de las teorías de conspiración. Exacto. Y creo que es fundamental abordar estos textos con una mirada puramente analítica. A ver, la intención aquí no es tomar partido por ninguna teoría, sino exponer el material documental tal y como nos ha llegado. Claro, poner las cartas sobre la mesa. Eso es, analizar tanto la ficción que rodea el caso como la realidad histórica subyacente. Para quienes nos escuchan, este caso es un estudio inmejorable sobre cómo el secretismo de las instituciones y, la sobrecarga de información pueden crear realidades alternativas. Décadas antes de que habláramos de las fake news, además. Efectivamente, décadas antes de las campañas de desinformación modernas que conocemos hoy. Pues, para entender el tamaño de esta leyenda, hay que empezar por el principio. ¿Qué es exactamente lo que afirma el mito que ocurrió en esos astilleros de Filadelfia? Según los textos que tenemos, todo arranca con un tal Dr. Franklin Rino y una propuesta a la Marina que involucra, fíjate, al mismísimo Albert Einstein. Nada menos, sí. Hablan de utilizar la teoría del campo unificado. Pero, a ver, en términos prácticos, ¿qué se suponía que iba a lograr eso en un destructor de la Marina? La teoría del campo unificado es un concepto real de la física teórica de más alto nivel. Einstein pasó décadas intentando demostrar que la gravedad y el electromagnetismo no eran fuerzas separadas. Sino que estaban conectadas. Exacto, que eran dos caras de una misma moneda geométrica. Pero lo que hace el mito aquí es secuestrar este concepto científico tan complejo y de repente darle una aplicación militar mágica. Ya. La narrativa de la conspiración afirma que si se lograron manipular un campo electromagnético con la suficiente potencia alrededor del USS Eldridge, se podría llegar a curvar la luz. La luz y la gravedad, ¿no? Sí, ambas cosas. Y el resultado teórico de curvar la luz alrededor de un objeto sería, un escudo de invisibilidad perfecto. ¡Ostras! Indetectable contra los radares y contra el ojo humano. Así que, básicamente, instalan generadores masivos y kilómetros de cable por todo el casco del barco, y tengo entendido, repasando los archivos, que hay dos fechas clave en esta leyenda. ¿Qué ocurre exactamente en la primera prueba? Pues el primer experimento, según estos relatos conspirativos, ocurre el 22 de julio de 1943. Se encienden esos enormes generadores y es entonces cuando aparece esa famosa neblina verde. La famosa niebla, sí. Eso es. El barco supuestamente desaparece de la vista, lo cual para ellos se considera un éxito relativo en ese momento. Pero ya en esa fase temprana los textos hablan de efectos secundarios terribles. Sí, he leído que reportan alteraciones mentales gravísimas entre la tripulación. Gravísimas, sí, marineros completamente desorientados. Sin embargo, el verdadero desastre llega con la segunda prueba, unos meses después, el 28 de octubre de ese mismo año. Octubre de 1943. A ver, ese es el momento en el que la historia pasa de ser, digamos, un experimento de camuflaje extremo a una locura de teletransportación. Exactamente en ese punto. El relato afirma que en este segundo intento el barco no solo se vuelve invisible a los ojos, sino que desaparece del espacio físico. ¡Qué locura! Cuentan que hasta las marcas del peso del navío en el agua se esfumaron, como si el barco dejara de existir. Y según el mito, el Eldridge se teletransporta instantáneamente a la base naval de Norfolk en Virginia. Estamos hablando de un salto de 600 kilómetros. Sí, 600 kilómetros en un segundo. Y no solo eso, permanece allí un tiempo. Supuestamente viaja 15 minutos hacia el pasado y luego vuelve a rematerializarse en el puerto de Filadelfia. Madre mía. Y es absolutamente escalofriante leer las consecuencias humanas que describen los documentos sobre ese retorno. Hablan de marineros que sufrieron combustiones espontáneas. Sí. O sea, hombres ardiendo durante 18 días seguidos solo por sostener una brújula. Hombres. Otros, supuestamente, se desvanecían en el aire semanas después mientras caminaban por la calle, como si perdieran consistencia física. Una pesadilla, vamos. Y el detalle más macabro de todos, sin duda, esos tripulantes que, al rematerializarse el buque en Filadelfia,
Aparecieron fusionados molecularmente con el acero del casco. Es digno de la literatura de terror más oscura, desde luego. La imagen de un marinero vivo, atrapado en el metal fundido de un acorazado, es tan potente visualmente que se queda grabada en la memoria colectiva al instante. Ya, pero, a ver, pongamos un poco de freno lógico a esto, porque todo esto suena increíble. Es decir, es literalmente el dispositivo de camuflaje de una nave espacial en cualquier película moderna de ciencia ficción. Claro. Pero hay un problema logístico enorme que me llama la atención. ¿Cómo demonios desaparece un destructor militar de 90 metros a plena luz del día, en un puerto comercial e industrial abarrotado como es el de Filadelfia, sin dejar a miles de civiles y militares completamente atónitos? Es una gran pregunta. Hay un investigador en nuestras fuentes, el ensayista Robert Gorman, que plantea algo muy sensato. Dice que no tiene ningún sentido hacer una prueba tan secreta y tan sumamente peligrosa al aire libre, a la vista de absolutamente todo el mundo, utilizando además un buque que se necesitaba desesperadamente para el esfuerzo bélico en el Atlántico. Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa contradicción logística está en el contexto psicológico de aquel momento, de 1943. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que, en plena guerra mundial, tanto la población civil como los militares viven bajo un estrés crónico. Hay un miedo constante a los espías, a los ataques, y a eso hay que sumarle un flujo de información que está estrictamente censurado por el gobierno. Claro, la gente no sabía ni la mitad de lo que pasaba. Exacto. Y cuando existen esos inmensos vacíos de información oficial, la mente humana tiende a rellenarlos con la imaginación. Las piezas que faltan, en la realidad pura y dura, se sustituyen por narrativas extraordinarias. Es el caldo de cultivo perfecto para que una leyenda urbana arraigue y crezca sin necesidad de aportar ni una sola prueba física. Tiene sentido. Aún así, si un evento de esta magnitud carece de miles de testigos reales que lo corroboren en su momento, me pregunto, ¿cómo llega a publicarse? ¿Cómo nos enteramos de esta locura? Porque, revisando las fuentes, da la sensación de que todo este castillo de naipes se sostiene sobre los hombros de un solo hombre. Y, bueno, de una serie de cartas muy, muy inquietantes. Así es. Todo esto nos lleva, fíjate, a la década de los 50. En 1955, un vendedor de coches y astrónomo aficionado llamado Morris K. Jessup publica un libro que se hizo bastante popular titulado El caso de los ovnis. Ajá. Jessup es quien enciende la mecha de toda esta historia de forma involuntaria. Pero el verdadero creador del mito, el cerebro detrás, es el hombre que decide escribirle tras leer ese libro. Un tal Carl Meredith Allen, que en sus cartas firma bajo un seudónimo bastante peculiar: Carlos Miguel Allende. ¿Y quién era este tal Allen? Porque he visto partes de las cartas que le envía a Jessup afirmando, haber visto desaparecer al Eldridge con sus propios ojos. Y el tono es bastante intenso. Es muy intenso, sí. Allen era un exmarinero de la Marina Mercante que sirvió en un navío llamado SS Andrew Furoset, que casualmente estaba en la zona. Pero los historiales médicos que se han recuperado con el tiempo revelan un dato crucial para entender el caso. ¿Cuál? Que había sido licenciado previamente de la Armada por problemas psiquiátricos severos. Ah, vale. O sea que su testimonio... Claro, era un mitómano, documentado. Un hombre que llegó a cambiar legalmente su nombre hasta 5 veces a lo largo de su vida. Pasó gran parte de sus años enviando cartas extrañas y teorías conspirativas a diferentes autoridades y, de hecho, acabó muriendo en un asilo. Madre mía. Entonces tenemos a un astrónomo aficionado recibiendo cartas de un mitómano reconocido que le dice, oye, busca en los periódicos locales la prueba de que hay marineros volviéndose locos y peleando en los bares. Exacto. Hasta aquí, digamos que es solo una anécdota curiosa entre un autor y un lector un poco excéntrico. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la historia da un salto monumental, ¿no? Pasa de ser una rareza por correspondencia a convertirse en un auténtico asunto de Estado. Sí, sí. Según los archivos, en 1957, la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos, la ONR, decide intervenir en el asunto. Es un giro argumental digno de una novela de espías, de verdad. La ONR contacta a Jessup porque ha recibido en sus oficinas un paquete anónimo muy peculiar. Se trata de un sobre de papel manila con la frase «Felices Pascuas» escrita a mano en el exterior. Qué mal rollo, ¿no?
bastante. Y dentro de ese sobre hay una copia del propio libro de Jessup, El caso de los ovnis, pero está completamente llena de anotaciones manuscritas por todos los márgenes. Y esas anotaciones, por lo que hemos visto en los documentos, son una locura absoluta. Están escritas usando 3 colores distintos de tinta para simular una especie de conversación entre 3 personas diferentes. Sí, se inventó unos personajes. Eso es. Se hacen llamar Gemi, un Mr. A y un Mr. B. En los márgenes del libro, estas 3 supuestas entidades debaten sobre la vida extraterrestre, sobre física avanzada, y por supuesto confirman entre ellos que el experimento Filadelfia fue un éxito absoluto. Se daban la razón los unos a los otros. Claro, es que es imposible no hacer una comparación con la actualidad. Esas notas en 3 colores es exactamente igual que entrar hoy en día a un foro oscuro de Internet, o a un hilo de comentarios cualquiera lleno de trolls anónimos dándose la razón a sí mismos usando cuentas falsas. Es una analogía perfecta. Es exactamente la misma dinámica. La única y gigantesca diferencia es que, en este caso, esto ocurrió en formato físico, con bolígrafos de colores, en los años 50, y la institución que estaba leyendo ese foro analógico era el mismísimo ejército de los Estados Unidos. Y ahí está el gran misterio. Porque, a ver, ¿por qué una entidad militar del más alto nivel, con recursos inmensos y cosas serias de las que preocuparse, se toma la molestia de investigar un libro lleno de divagaciones sobre extraterrestres escritas en 3 colores? No tiene sentido. A simple vista no lo tiene, claro. Pero para entender esa reacción hay que situarse en la mentalidad de la Guerra Fría, en el año 57. Es la era de la paranoia absoluta. Tienes los satélites soviéticos, la amenaza nuclear, el espionaje al más alto nivel. Todo el mundo sospechaba de todo el mundo. Exacto. La directriz de la inteligencia militar en ese momento era investigar absolutamente cualquier anomalía, por muy absurda que pareciera en la superficie. Existía el temor real de que un libro sobre ovnis, lleno de extrañas anotaciones, pudiera ser en realidad un sofisticado mensaje cifrado de espías soviéticos. Ostras. Claro, utilizando jerga incomprensible para pasar información sobre tecnología naval sin levantar sospechas. Eso es, la Marina no investigó el libro porque creyera en teletransportación ni en marcianos. Lo investigó buscando códigos secretos ocultos en el texto de las anotaciones. Pero claro, al hacer eso, al darle bola, desataron un monstruo. Involuntariamente legitimaron el bulo por completo. A tal punto llegó la curiosidad burocrática que una empresa contratista militar de la Marina, la Varo Corporation, decidió imprimir 100 copias de ese libro anotado. ¿100 copias oficiales? Sí, para distribuirlas entre oficiales de inteligencia y analizarlas con calma. Claro, a los ojos de cualquier creyente de la conspiración de la época, esa fue la prueba definitiva. Es lógico, el razonamiento es muy simple. Oye, si la Marina gasta tiempo y recursos en imprimir y estudiar estas notas marginales, es porque el gobierno sabe que contienen la verdad. Exactamente. Una verdad que resultó ser una losa demasiado pesada para el pobre Morris Jessup. La historia da un giro muy trágico en este punto. Jessup no logra publicar otro libro de éxito después de aquello. Es abandonado por su esposa, sufre un accidente de tráfico muy grave y entra en una depresión profunda. Sí, una espiral terrible. Y en 1959, trágicamente, se quita la vida inhalando los gases de escape de su propio coche. Y por supuesto, para la comunidad del misterio esto no fue un suicidio. Claro que no. Es el patrón clásico de cualquier gran conspiración. Cualquier irregularidad y, por supuesto, cualquier tragedia personal vinculada a los protagonistas se reinterpreta automáticamente como una prueba de encubrimiento. Para los seguidores del mito, a Jessup lo silenciaron. Lo mataron porque las notas de la edición de Varo Corporation revelaban demasiados secretos de Estado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si quitamos de la ecuación a un remitente mitómano, a unos servicios de inteligencia paranoicos por la Guerra Fría y esta tragedia personal de Jessup, nos queda la base física, la realidad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en los puertos de Filadelfia en el año 1943? Porque los textos de historiadores y veteranos apuntan a que sí hubo experimentos de invisibilidad y sí se usaron generadores gigantes, pero con un propósito completamente distinto, ¿verdad? Así es. La realidad histórica, si la analizas, es brillante desde el punto de vista de la ingeniería naval. La Marina estaba practicando una técnica crucial en ese momento llamada degaussing o desmagnetización. ¿Desmagnetización? Sí. El objetivo de este procedimiento no era volver al barco transparente a la vista de los humanos, como en las películas.
La misión era reducir drásticamente la enorme firma magnética que un casco de acero de 90 metros genera al navegar por el océano. Porque eso atrayó a las minas. Exactamente. Durante la guerra, los alemanes sembraban los puertos y canales con minas magnéticas de fondo. Estas minas no necesitaban que un barco chocara contra ellas, simplemente detonaban al detectar la alteración del campo magnético terrestre cuando una gran masa de metal, como un destructor, pasaba por encima. O sea, para que la gente que nos escucha se haga una idea, es como ponerle un cascabel enorme al collar de un gato, ¿no? Los ratones, que en este caso serían las minas submarinas, pueden escuchar al gato venir a kilómetros de distancia. Muy buena analogía, ¿sí? Lo que hacía el Degaussy, envolviendo el barco en esos enormes cables electrificados, era quitarle ese cascabel. El gato sigue estando ahí, sigue siendo perfectamente visible a la luz del sol, pero para el sensor magnético del ratón se ha vuelto indetectable. Invisible. Esa es la palabra clave. La palabra invisibilidad aparecía constantemente en los informes técnicos clasificados. Pero claro, cuando un término puramente magnético y logístico se filtra en los bares a marineros rasos que no entienden de física de campos magnéticos, la imaginación hace el resto. Se interpreta como invisibilidad óptica. Tipo Harry Potter. Exacto. Literalmente volverse invisible a los ojos. Vale, la invisibilidad entonces tiene una explicación técnica sólida y comprobada. Pero ¿qué pasa con el famoso viaje en el tiempo y la teletransportación de 600 kilómetros a Virginia? ¿Cómo aparece un destructor enorme en Norfolk en cuestión de horas, cuando se suponía que debía tardar 2 días enteros navegando por el Atlántico? Pues aquí es donde la geografía, pura y dura, resuelve el gran misterio. Gracias al testimonio de Edward Dudgeon, que fue un marinero que sirvió en el Eldridge, precisamente en esa época, sabemos qué pasó con el supuesto salto en el espacio. ¿Qué cuenta él? Que el viaje por el océano Atlántico, esquivando patrullas enemigas y redes antisubmarinas, tomaba efectivamente un par de días, era lo normal. Pero la Marina utilizó un atajo interno, un atajo que estaba estrictamente vigilado. El canal terrestre de Chesapeake y Delaware, esta ruta interior, protegida y súper directa, permitía acortar el viaje de Filadelfia a Norfolk, reduciéndolo a unas asombrosas 6 horas. Claro, fíjate. Imagina ser un observador civil en el puerto o un marinero de otro barco. Ves zarpar al Eldridge por la mañana. Sabes por experiencia que el viaje hasta Norfolk toma 2 días por mar abierto. Y de repente, alguien te dice que esa misma tarde el barco ya está amarrado allí en Virginia. Imposible, ¿no? Si no conoces la existencia de ese canal militar secreto, que era información clasificada, tu cerebro estalla. Asumes que han volado o que se han teletransportado. Es fascinante cómo encaja todo. ¿Y qué hay de la historia de los marineros desapareciendo frente a testigos en un bar de Norfolk? Pues el propio Dudgeon también desmitificó eso en su momento. Y fíjate, es quizá la parte más mundana y costumbrista de toda la leyenda. ¿En serio? Sí. Todo se reduce a una simple pelea de bar en Norfolk. Resulta que un par de marineros del Eldridge eran menores de edad y habían entrado a beber cervezas al local. Cuando se desató una trifulca y la policía militar se acercó a investigar el escándalo, las camareras del local sacaron a estos 2 chicos a escondidas por la puerta trasera. ¿Para que no les pillaran? Claro, para protegerlos de un buen castigo o un consejo de guerra. Cuando las autoridades entraron y preguntaron a las camareras dónde estaban los chicos que habían visto, ellas simplemente se encogieron de hombros y dijeron que se habían desvanecido. Madre mía. O sea, una simple excusa, una mentira piadosa para encubrir a unos chicos menores de edad bebiendo cerveza, se transforma, con el paso de los años y el boca a boca, en una combustión espontánea y desintegración molecular. Totalmente. Es el juego del teléfono escacharrado llevado al extremo más absoluto. Pero, a ver, nos falta un detalle importante. La misteriosa neblina verde. Ese relámpago que envolvía a los hombres y al barco y los volvía locos. Eso tiene que salir de algún lado. Y sale de la propia naturaleza. Es un fenómeno atmosférico que está muy documentado por los marineros desde hace muchísimos siglos. Se conoce como el fuego de San Telmo. Ah, sí, he oído hablar de él. Pues se trata de una descarga de plasma luminoso, a menudo de tonos verdosos o azulados, que se genera por la ionización del aire durante tormentas eléctricas o cuando hay altísima humedad en alta mar. Es pura electricidad estática que se concentra en objetos puntiagudos. Como los mástiles de los barcos. Exacto, los mástiles, las antenas, los cables. Claro, para un marinero novato, joven, ver el mástil de su barco, de repente envuelto en un fuego verde brillante que emite un zumbido y que no quema,
pues es una experiencia aterradora y hasta mística. Tela. Así que si mezclamos un atajo de navegación secreto, un fenómeno meteorológico brillante como el fuego de San Telmo, kilómetros de cables de desmagnetización zumbando y una simple pelea de bar encubierta por unas camareras compasivas, obtenemos el mayor experimento de ciencia ficción del siglo XX. Así es como se cocina un mito. Sin embargo, hay un detalle que apuntan los analistas de nuestras fuentes como Jesús Hernández, y es que el propio relato desafía a los registros históricos más básicos de la Segunda Guerra Mundial, porque en el verano de 1943 los submarinos alemanes ya estaban en clara retirada. La amenaza crítica, ese pánico del principio de la guerra, había pasado. No había ninguna necesidad táctica de arriesgar destructores en experimentos desesperados de física cuántica, ¿no? Ninguna en absoluto. Y además hay un dato incontestable. Los cuadernos de bitácora demuestran de forma oficial que el USS Eldridge ni siquiera había sido comisionado para la Marina en julio de 1943, la fecha del primer supuesto experimento. Todavía estaba en los astilleros en fase de pruebas iniciales. Ya, es que las fechas no cuadran. Su colaboración con la Marina se limitó a ofrecer asesoramiento teórico a tiempo parcial sobre el comportamiento de explosivos convencionales. Vamos, que jamás tuvo una oficina secreta trabajando en la curvatura del espacio-tiempo para barcos. Para nada. Nunca existió esa trama de ciencia ficción. Pero lo maravilloso de las leyendas urbanas es que la realidad histórica, los datos aburridos, no les afectan en absoluto. De hecho, me resulta sumamente cómico leer en las fuentes cómo evolucionó este mito con la llegada de Internet allá por los años 90. Sí, cómo se fue adornando. Exacto. En las cartas originales de los años 50 de Carl Allen, nadie mencionaba grandes alardes tecnológicos. Era todo muy vago, muy místico. Pero a medida que pasaron las décadas y la historia llegó a los foros digitales, de repente aparecieron conceptos nuevos. Se incorporó a Nikola Tesla a la historia de la nada. Un clásico de las conspiraciones. Empezaron a hablar de bobinas warp, de generadores de 75 kilovatios, de miles de tubos amplificadores y de ondas gravitacionales. Es como si una sala de guionistas de Hollywood llevara 50 años reescribiendo el mismo guión, añadiendo palabras tecnológicas de moda para que el relato no envejezca y suene moderno. Y lo hacen porque es un mecanismo de supervivencia narrativa brutal. Un mito necesita actualizar su vocabulario constantemente para seguir resultando creíble ante una sociedad que, cada vez sabe más de tecnología. ¿Es verdad? Aunque, para ser justos con los amantes del misterio, hay un último fleco suelto en toda esta investigación documental. Una especie de epílogo griego que sigue siendo el salvavidas al que se aferran quienes se resisten a abandonar el mito del Eldridge. Cierto, el destino final del buque. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Eldridge no fue desguazado ni destruido. Fue vendido a la Armada griega. Sí, allí sirvió bajo el nombre de León Sans hasta principios de los años 90. Fíjate si duró. Y aquí es donde se encuentran los datos a los que se aferran los teóricos. Por un lado, algunos marineros griegos aseguraban que, décadas después, seguían viendo halos verdes alrededor de los paneles eléctricos del barco. Y lo más llamativo de todo, resulta que las páginas del cuaderno de bitácora original del destructor estaban físicamente arrancadas desde el día de su botadura hasta diciembre de 1943. Vaya casualidad. Una época que, casualmente, cubre a la perfección las fechas de los supuestos experimentos. Entonces yo ahora te pregunto, frente a un libro de registro mutilado oficialmente, ¿estamos ante el típico y torpe error burocrático de un archivero naval al que se le rompieron unas páginas? ¿O es ese pequeño encubrimiento real, esa torpeza gubernamental la que echa más leña al fuego y justifica que el mito siga vivo? Pues lo fascinante aquí es precisamente cómo responde la autoridad frente a esos pequeños vacíos o torpezas burocráticas. La Oficina de Investigación Naval llegó a estar tan abrumada por las miles de consultas ciudadanas que llegaban por correo que tuvo que emitir comunicados formales desmintiendo la historia. Claro, tuvieron que dar la cara. Hubo un comunicado en 1979 y otro muchísimo más contundente en el año 2000, afirmando tajantemente que el uso de campos electromagnéticos para volver invisible un objeto gigante violaba directamente las leyes fundamentales de la física conocida. Fin de la discusión. Según ellos. Según ellos, sí. Pero esta respuesta oficial plantea una paradoja fascinante en la psicología de masas. Cuanto más esfuerzo invierte un gobierno en negar oficialmente la existencia de un evento misterioso, más se convence un sector de la población de que debe ser real. El efecto Streisand de Manuel.
la negación oficial se convierte a ojos de los creyentes en la confirmación absoluta del encubrimiento. Exactamente. Si lo niegan tanto, algo ocultan. Es un círculo vicioso perfecto. Y bueno, reuniendo todas estas piezas obtenemos la radiografía completa de cómo se fabrica un mito imbatible, ¿no? El experimento Filadelfia no nació en un laboratorio secreto de física cuántica. Nació de la combinación de una tecnología antiminas mal comprendida por la tropa, el uso lógico de un canal de navegación acortado y la mente profundamente perturbada de un exmarinero que supo enviar la carta adecuada a la persona adecuada justo en el momento de mayor paranoia de la Guerra Fría. Tal cual. Y eso demuestra que la historia real y documentada a menudo es logística pura y dura. Es mucho más aburrida y prosaica de lo que deseamos que sea. Sin la magia de Hollywood. Eso es. Sin embargo, el proceso por el cual la sociedad moldea esa información aburrida, mezclando el miedo, el secretismo militar y el boca a boca, hasta convertirla en un hecho alternativo que sobrevive durante casi un siglo, esa es una auténtica obra de arte del comportamiento humano. Es el poder infinito que tiene la sugestión colectiva frente a la falta de información clara. Y todo esto, para quienes nos escuchan, deja sobre la mesa una reflexión que invita a mirar a nuestro alrededor con otros ojos. Si lo piensas, si una simple técnica de cables electrificados de 1943, diseñada para evitar que unas minas submarinas explotaran, fue capaz de generar por puro desconocimiento historias masivas sobre teletransportación, hombres fusionados con el acero y viajes en el tiempo, imaginemos lo que está ocurriendo hoy. Da que pensar, sí. ¿Qué tipo de leyendas urbanas terroríficas y cuentos de ciencia ficción desmedida se estarán gestando en este preciso instante a partir de la tecnología hiperclasificada actual? Con los ejércitos probando en absoluto secreto enjambres de drones autónomos, redes neuronales de inteligencia artificial avanzada o computación cuántica. ¿Cuál será el experimento Filadelfia de nuestra generación? Y sobre todo, cuando esa nueva neblina verde empiece a circular por los servidores de información del futuro, habrá suficientes herramientas para distinguir la física militar real del mayor mito de nuestra era. Ahí queda eso. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Bueno, hay una entrevista muy curiosa de hace algún tiempo en la revista Wired. Ah, ¿sí? De estas típicas en las que los actores responden a las preguntas más buscadas en el autocompletado de Internet, ¿sabes? Sí, claro, las de los cartones con pegatinas. Exacto. Pues los invitados eran Joe Carey y Gaten Matarazzo, o sea, los actores que interpretan a Steve y Dustin en la serie Stranger Things. Ajá. Y a ver, el ambiente era puramente promocional, todo eran risas, bromas, muy distendido. Y entonces aparece la pregunta inevitable en la pantalla. La de si está basada en hechos reales, imagino. Esa misma. Dice, ¿está Stranger Things basada en una historia real? Y claro, tratándose de una ficción sobre laboratorios secretos, niñas con poderes telequinéticos, monstruos sin rostro, portales a otras dimensiones... Lo normal habría sido reírse y decir que no. Totalmente. La respuesta de Manuel habría sido una carcajada y un rotundo no. Sin embargo, la reacción es muy distinta. Gaten Matarazzo se pone súper serio y suelta una auténtica bomba. Madre mía. Afirma, con una convicción que asusta, que existe un lugar real en Montauk, en Nueva York, llamado Camp Hero, un sitio donde, según él, los rumores apuntan a que el gobierno realizaba experimentos humanos durante la Guerra Fría. Guau. Y remata diciendo que el misterioso laboratorio de la serie está basado en ese mismo lugar, un recinto cerrado a cal y canto sobre el que hay muchísimas sombras. Pues mira, lo cierto es que no le faltaba razón al joven actor en absoluto. ¿Ah, no? ¿Qué va? Si se escarba un poco en la preproducción de la serie, los propios creadores, los hermanos Doffer, no ocultaban esta influencia para nada. Ya. De hecho, el título original de la ficción, mucho antes de que se decidieran por Stranger Things, iba a ser directamente Montauk. ¡Qué pasada! O sea que no se escondían. Nada. La idea original estaba ancladísima en esa geografía específica de Long Island. O sea, el laboratorio del pueblo ficticio de Hawkins, con toda su siniestra relación con el Departamento de Energía, es un reflejo casi directo de la misteriosa base de la Fuerza Aérea de Camp Hero. Claro. Hablamos de un recinto real, con una intrincada red de túneles subterráneos y hectáreas enteras de terreno estrictamente prohibido para la población civil. Pues el objetivo de nuestra inmersión de hoy no es hacer una crítica televisiva,
que conste. No, desde luego. Sino adentrarnos en una montaña de fuentes documentales. Tenemos sobre la mesa artículos de investigación, los textos del autor José Manuel García Bautista y registros históricos, para intentar separar un poco el mito de la realidad en lo que se conoce como el proyecto Montauk. Que tiene tela el asuntito. Ya te digo, para la audiencia que nos acompaña en este análisis a fondo, la misión es explorar cómo una base militar completamente real, o sea, de hormigón y acero, acabó convirtiéndose en el epicentro absoluto de las teorías más extremas sobre control mental y viajes en el tiempo. Exacto. Y lo que es más importante, vamos a intentar entender por qué este tema debería importarnos hoy en día. Porque, más allá de los cuentos de ciencia ficción, esto es un estudio fascinante sobre cómo el secretismo institucional moldea la psicología de masas y genera pura paranoia colectiva. Es que es un viaje imprescindible. Pero bueno, antes de hablar de saltos temporales o poderes psíquicos, es vital establecer qué es físicamente este lugar. Totalmente. Hay que entender la arquitectura y el contexto histórico, porque, a ver, los mitos no nacen en el vacío. Claro. ¿Necesitan unos cimientos? Eso es. Los orígenes de la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, también conocida como Camp Hero, se remontan al año 1942. Plena Segunda Guerra Mundial. Plenísima. El ejército estadounidense decide levantar esta instalación en el extremo oriental de Long Island, justo al lado de un pintoresco y tradicional pueblo pesquero de Nueva Inglaterra. A ver, imagino que la elección del lugar no fue casualidad. Geográficamente, Montauk Point es un saliente muy estratégico hacia el Océano Atlántico, ¿no? Sí, totalmente estratégico. Y el motivo de la construcción no tenía absolutamente nada de esotérico ni paranormal. Era un objetivo militar, defensivo y puramente terrenal. Proteger la ciudad de Nueva York. Exactamente. Proteger Nueva York de una posible invasión marítima por parte de la Alemania nazi. El lugar se diseñó como una tapadera costera. Tenía baterías de artillería camufladas para que, ya fuera desde el mar o desde el aire, parecieran simples casitas de una aldea de pescadores. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, el miedo a los submarinos alemanes acechando la costa este era una preocupación muy latente en esa época. Muchísimo. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial termina, la amenaza nazi se disipa, y aquí viene el primer giro de nuestros documentos. La base no se desmantela. No, ¿qué va? El hormigón se queda exactamente donde está. Exacto. Lejos de cerrar sus puertas, Camp Hero se transforma y se adapta al nuevo paradigma mundial. Entramos de lleno en la Guerra Fría. Claro, cambia el enemigo. Eso es. El enemigo ya no llega en submarinos convencionales. Ahora la amenaza es aérea, es nuclear y proviene de la Unión Soviética. Así que la base se convierte en un centro de vigilancia estratégica fundamental. Ajá. Y es en esta época cuando se construye su rasgo más característico, una gigantesca imponente antena parabólica de radar acompañada de una tremenda expansión de esa red de túneles subterráneos que mencionábamos antes. Vale, vamos a desgranar esto, porque visualmente es una imagen brutal. Lo es. Imaginemos la escena para quien nos escucha. Hay un tranquilo pueblo de pescadores, con sus barquitos, las gaviotas, toda esa estética típica y súper apacible de Nueva Inglaterra. De postal, vamos. De postal total. Y de repente, asomando por encima de los árboles, una gigantesca mole militar. Una antena parabólica enorme y amenazante, escaneando el cielo sin descanso. Es que desentona muchísimo. Es la arquitectura perfecta para la guarida de un villano de cómic. Y si a eso se le suman los túneles subterráneos blindados y todo el secretismo inherente a la Guerra Fría, pues el escenario pide a gritos que la imaginación de los vecinos empiece a volar. Totalmente. Esa estética y ese secretismo militar constante, donde los civiles ven entrar camiones militares pero nunca saben qué llevan dentro, pues sin duda alimentaron la leyenda. Normal. Pero la pregunta central que plantean nuestras fuentes es ¿cómo se pasa de una simple instalación de vigilancia aérea, de un radar, a teorías sobre control mental masivo? Esa es la gran duda. Claro. ¿Cuál es el eslabón perdido entre una base de radares y la ciencia ficción extrema? Y la respuesta que dan los investigadores nos lleva a otro de los grandes mitos militares del siglo XX. Uy. El astrofísico y ufólogo Jacques Vallée señala en sus investigaciones que el proyecto Montauk no surge de la nada. Según Vallée, Montauk es una consecuencia directa, una especie de secuela muy oscura del infame Experimento Filadelfia. Madre mía, palabras mayores en el mundo del misterio gubernamental. El Experimento Filadelfia, nada menos. Así es. Los textos que tenemos recogen que la narrativa más común describe a Montauk como una continuación directa de lo que pasó allí en Pensilvania.
A ver, refresquemos un poco esto. Según los defensores de esta teoría, el experimento Filadelfia tuvo lugar en torno a 1943. Exacto. Y el objetivo original habría sido hacer que un destructor de la Armada, el USS Eldridge, se volviera invisible al radar e incluso invisible al ojo humano, ¿no? Esa es la premisa, sí. Pero, a ver, aclaremos esto, porque cuando se habla de invisibilidad suena a magia pura y dura. Los textos hablan de utilizar un blindaje electromagnético. ¿Cómo se suponía que funcionaba eso, teóricamente? Bueno, la pseudociencia detrás del mito se basaba en la manipulación extrema de campos magnéticos. Intentaban aplicar variaciones de la teoría del campo unificado de Einstein. ¡Wow! Casi nada. Casi nada, sí. La idea teórica era que si se generaba un campo electromagnético lo suficientemente potente y vibrante alrededor del casco del barco, se podría llegar a curvar la luz y las ondas de radar alrededor de la nave. Haciéndola indetectable. Exactamente. El problema, según el relato conspirativo, es que los resultados de generar esas energías tan masivas fueron catastróficos. Desastrosos. Hablamos de marineros que supuestamente sufrieron efectos secundarios espeluznantes, desorientación absoluta, locura, e incluso hay historias macabras de hombres que acabaron fusionados molecularmente con el acero del propio barco cuando ese campo electromagnético colapsó. Una pesadilla técnica y humana, desde luego. Y aquí es donde los defensores de la teoría dicen que los científicos supervivientes se volvieron a reunir años después, hacia 1952-1953. Eso dicen las fuentes. Pero con un cambio de enfoque radical. O sea, ya no querían ocultar barcos. Querían usar esa manipulación de campos electromagnéticos para la guerra psicológica y la alteración de la mente humana. Exactamente. Se plantearon estudiar qué le hacía exactamente esa cantidad de energía al cerebro humano. Y aquí, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo y frenar un momento. Dime. Porque el salto lógico es bastante desconcertante. Tienes un experimento físico que sale tan rematadamente mal que termina con marineros mutilados o locos de atar. Sí, un fracaso rotundo. Y la conclusión de este grupo de científicos tan brillantes es: oye, esta tecnología inestable acaba de masacrar a una tripulación. Vamos a usarla para manipular la mente. Ya, suena fuerte. Es un salto argumental tremendamente macabro. Es pasar de un error de camuflaje a la tortura deliberada. Me suena un recurso narrativo muy forzado en toda esta leyenda. A ver, puede parecer un salto ilógico desde nuestra perspectiva civil actual. Pero si analizamos los textos y nos metemos en la mentalidad militar de la incipiente Guerra Fría, la lógica es escalofriantemente práctica. ¿Tú crees? Sí. Piensa que en esa época las potencias buscaban desesperadamente armas no letales. La guerra psicológica buscaba herramientas que no destruyeran infraestructuras, sino que quebraran voluntades. Ya veo por dónde vas. Si un campo electromagnético había demostrado, aunque fuera de forma accidental, la capacidad de freír el sistema nervioso o inducir locura en los marineros, la mente militar no lo ve como un simple fracaso. Lo ve como una oportunidad. Lo ve como la semilla de un arma perfecta. O sea, si aprendes a controlar esa interferencia, puedes incapacitar a un ejército entero sin disparar una sola bala. Esa es la sombría justificación que ofrecen las fuentes. Visto desde esa óptica de guerra total, pues tiene un sentido perverso, la verdad. Lo tiene. Pero claro, desarrollar tecnología experimental a ese nivel, con esos equipos, requiere una cantidad ingente de dinero. Un presupuesto monumental. Y lo fascinante aquí es que la historia documentada da un giro que parece sacado directamente de una novela de espionaje. A ver. Porque la financiación inicial fue un obstáculo enorme. Las versiones que han recopilado los investigadores proponen que el Congreso de los Estados Unidos rechazó de plano financiar el proyecto. Lógico. Cualquier comité que escuche lo de vamos a emitir campos de energía para alterar cerebros pediría ver pruebas muy sólidas antes de soltar un solo dólar. Exacto. El Congreso no vio claro el retorno de inversión y lo consideró demasiado peligroso, una locura. Sin embargo, la historia cuenta que los investigadores acudieron entonces al Departamento de Defensa. Ah, claro, la puerta de atrás. Y allí cambiaron un poco el discurso. Prometieron el desarrollo de un arma capaz de desencadenar síntomas psicóticos inmediatos en el enemigo. Y a instancia. Un arma invisible. Eso es. El Departamento de Defensa dio luz verde de inmediato. Pero claro, al no tener la aprobación oficial del Congreso, necesitaban financiación en B. Dinero negro.
Dinero negro, exacto. Y la teoría de la conspiración alega que esa inyección brutal de capital provino de un gigantesco alijo de oro nazi. Madre mía. Oro nazi financiando experimentos mentales en Nueva York. De verdad que la acumulación de elementos locos es apabullante. Es de película. La historia relata que un tren cargado de oro nazi fue supuestamente descubierto por soldados estadounidenses cerca de la frontera entre Francia y Suiza, justo en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial. Pues la leyenda oscura afirma que para hacerse con esa inmensa fortuna y destinarla a proyectos negros como Montauk, el tren fue destruido. ¡Qué fuerte! Y para asegurar el silencio, todos los soldados estadounidenses implicados en el descubrimiento fueron asesinados sin piedad por sus propios mandos. Se encubrió el hallazgo y se desviaron todos esos fondos. Sangre, traiciones y oro robado para financiar lo que inicialmente llamaron el Proyecto Fénix. O sea, telita. Telita, sí. Según la documentación que estamos repasando, este proyecto habría comenzado en el Brookhaven National Laboratory, que también está en Long Island. Sí. Pero pronto se dieron cuenta de que Brookhaven se les quedaba pequeño, ¿no? Se les quedaba pequeño porque el objetivo del proyecto había evolucionado mucho. Ya no bastaba con la teoría o con pruebas a pequeña escala. Necesitaban una infraestructura real y gigantesca para emitir frecuencias electromagnéticas masivas a largas distancias. Claro. Necesitaban un radar específico y superpotente. Y ahí es donde entra en juego la base de Camp Hero en Montauk. Todo encaja. Claro. No solo era remota, sino que contaba con acceso directo al mar, lo que permitía mover equipos muy pesados e instrumentación de forma discreta. Pero el verdadero tesoro de la base, el corazón absoluto del proyecto, era el radar SACH. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en los detalles técnicos que le dan a toda esta conspiración esa patina de ciencia dura, ¿sabes? Exacto, los números. Los documentos de José Manuel García Bautista y otros investigadores señalan que el radar SACH de Montauk no era un radar cualquiera. Trabajaba en una frecuencia muy específica, entre los 400 y los 425 megahercios. Y es vital entender el porqué de esa cifra exacta, porque dentro de ese espectro, el radar proporcionaba un acceso hiperpreciso a la franja que va de los 410 a los 420 megahercios. Ajá. Según los teóricos de la conspiración, esa franja exacta de frecuencias es el talón de Aquiles de la mente humana. A ver, vamos a bajar esto a tierra con una analogía visual para la audiencia. Vale. Imaginemos el clásico dial de una radio antigua. Quien nos escucha habrá girado alguna vez esa ruedecita buscando una emisora. Si sintonizas los 90 MHz, encuentras música pop. Si afinas a los 100, pues escuchas las noticias. Sí, se entiende. Lo que sugiere esta teoría es que el radar SAGE era básicamente un dial gigante que sintonizaba directamente con el sistema nervioso humano. Y si los operadores ajustaban la aguja exactamente a esa frecuencia de 410 a 420, la antena no emitía sonido. Emitía terror. Exacto. Emitía terror puro, pánico o paranoia, directamente a los cerebros que estuvieran en su radio de alcance. Es que es una analogía perfecta, porque la justificación pseudocientífica que ofrecen las fuentes se basa precisamente en cómo funciona realmente el cerebro humano. Claro, impulsos eléctricos. Exacto. Nuestro cerebro opera mediante impulsos eléctricos. Las neuronas se comunican a través de ínfimas corrientes. La teoría detrás de Montauk afirma que, al bombardear un área enorme con ondas de radio en esa frecuencia exacta de 410 a 420 MHz, las ondas externas resuenan y se superponen la actividad eléctrica natural del cerebro. Es de locos. Básicamente, se hackea el sistema nervioso, se sobrescriben las emociones de la persona y se provoca un estado de psicosis inducida o incluso, decían, telepatía sintética. Hackear la mente a través de ondas de radio es terrorífico. A ver, toda esta infraestructura de rumores y bases de datos técnicas construyó un mito enorme. Enorme, sí. Pero todo mito necesita testigos. Todo este andamiaje necesitaba a alguien que saliera a la luz, diera la cara y dijera, oye, yo estuve allí. Alguien que lo confirmara. Exacto. Y esa voz llegó bastante tiempo después de que la base cerrara sus puertas oficialmente en 1981, ¿verdad? Así es. Todo gran misterio moderno necesita sus denunciantes. El verdadero punto de inflexión en la historia de Montauk, el momento en que esto pasa de rumor local a convertirse en un fenómeno pop absoluto, ocurre en el año 1992. 9 años después del cierre. Sí.
Ese año, un hombre llamado Preston B. Nichols, junto con el autor Peter Moon, publica un libro titulado The Montauk Project, Experiments in Time, o sea, el Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo. Un título sutil, desde luego. Muy directo, sí. Y este libro es, sin duda, la semilla de todo el imaginario de conspiración que conocemos hoy. Pero lo interesante aquí es cómo Nichols justificó su testimonio. Él no decía simplemente, tengo documentos escondidos en mi garaje. No. Él decía haber estado involucrado personalmente, pero que no se acordaba. Esa es la clave de todo su relato. Nichols afirmaba haber recuperado recuerdos que habían sido profundamente reprimidos en su mente sobre su propia participación activa en la base. Ya. Afirmaba que le habían borrado la memoria para proteger el secreto de la instalación. Y es en este libro donde las afirmaciones sobrepasan con creces la simple alteración de emociones por radiofrecuencia. Aquí la cosa se desmadra. Totalmente. Nichols introduce elementos dignos de la más alta ciencia ficción. Habla de apertura de portales dimensionales, de viajes físicos en el tiempo, y lo más perturbador de todo, sin duda, es el programa de los Montauk Boys. Un tema muy oscuro, la verdad. Muy turbio. Según la narrativa de Nichols en el libro, el proyecto implicó el secuestro sistemático de miles de niños de las poblaciones vecinas, así como de vagabundos y personas sin hogar de las calles de Nueva York. Personas que nadie iba a reclamar, en teoría. Claro. Y dice que los usaban como sujetos de prueba prescindibles en estos experimentos de control mental. A ver, la conexión directa con la trama de los niños atrapados en el laboratorio de Stranger Things es innegable. Es que es el núcleo de la serie, vamos. Y la sombra de las afirmaciones de Nichols sigue muy presente hoy en día. Nuestras fuentes también destacan un documental más reciente, titulado Montauk Chronicles, dirigido por Chris Garetano. Ah, sí, lo he visto en la documentación. Pues este director pasó años entrevistando a personas vinculadas al área de Montauk y logró sentar frente a la cámara a 3 hombres, incluido el propio Preston Nichols, que aseguraban haber estado involucrados directamente en la actividad encubierta de la base. Y Garetano no hace un documental distante o escéptico, ¿eh? Para nada. Él entra de lleno en la historia, se lo toma muy en serio. Garetano cree a estos hombres a pies juntillas. Tras analizar sus testimonios, el director concluye que en Montauk efectivamente ocurrieron cosas terribles. Ya. Pero además, Garetano introduce un matiz psicológico muy interesante en el documental. Sugiere que algunas operaciones gubernamentales de la Guerra Fría no buscaban crear armas mágicas ni portales, sino crear un trauma público. Exactamente. Operaciones diseñadas específicamente para manipular la percepción de la realidad de la población, generando un estado de paranoia constante. A ver, esa teoría es interesantísima, pero nos obliga a hacer un escrutinio muy crítico de las fuentes que estamos manejando. Claro. Esto plantea una pregunta importante. Porque, siendo rigurosos y ateniéndonos a los hechos, la comunidad científica e histórica general tacha todo el proyecto Montauk de ficción absoluta. Ficción total, sí. Argumentan que no hay ni una sola prueba tangible, ni un mísero documento desclasificado, ni un resto arqueológico en la base que respalde las extravagantes afirmaciones de Nichols. Nada físico, cero. Pero claro, luego te pones a ver las entrevistas del documental y el fervor, la angustia y la absoluta convicción con la que estos hombres defienden su verdad ante la cámara es muy impactante. Te hace dudar. Y eso nos lleva al verdadero meollo psicológico del asunto, que es la naturaleza de los recuerdos reprimidos. Es un terreno pantanoso. Muchísimo. La psicología moderna advierte constantemente que la memoria humana es tremendamente maleable y frágil. Bajo el estrés adecuado o mediante técnicas de sugestión en terapia, la mente puede fabricar recuerdos súper vívidos y profundamente emocionales de eventos que jamás ocurrieron en la realidad. Claro, el cerebro rellena huecos. Eso es, y hay que recordar que especialmente a principios de los 90, justo cuando se publicó el libro de Nichols, Estados Unidos atravesaba una epidemia brutal de pánico social relacionada con memorias recuperadas de cultos satánicos y abusos. El famoso pánico satánico. Entonces, estamos ante una bifurcación muy clara al analizar todo este material. O bien, el gobierno estadounidense realmente construyó máquinas del tiempo y hackeó cerebros infantiles en Long Island. O estamos ante un caso extremo de trauma psicológico colectivo. Exactamente. Y fíjate, aunque no haya viajes en el tiempo, la intensidad del relato demuestra que existe un trauma real asociado a ese lugar. Un trauma palpable. Muy palpable.
Ya sea el estrés postraumático de técnicos militares que, oye, trabajaron con tecnologías peligrosas de verdad durante la Guerra Fría y cuyos recuerdos se han deformado con los años y el estrés, o la cristalización de una inmensa paranoia colectiva. El dolor que se ve en los testimonios de Nichols y sus compañeros es genuino, aunque los hechos concretos que lo provocan sean una construcción de su mente. Claro, el sufrimiento es real. Y esa fragilidad humana frente al poder institucional impenetrable a mí me parece fascinante. Es como si la base hubiera funcionado como un enorme pararrayos emocional, ¿no? Una buena metáfora. Un pararrayos para todas las ansiedades y miedos de una generación entera que vivía bajo la amenaza constante del apocalipsis nuclear. Totalmente. Lo que nos lleva al legado físico de este lugar, para ir cerrando. Para ubicar en el mapa a la audiencia, Camp Hero a día de hoy ya no es una fortaleza inexpugnable llena de militares armados. No, ha cambiado mucho. El sitio fue desmilitarizado y abierto al público general el 18 de septiembre de 2002. Hoy en día, una gran parte de esos inmensos terrenos es un parque estatal súper normal donde la gente pasea a sus perros o va de picnic los fines de semana. Es una transformación radical del paisaje. Y la imponente torre del radar Sage, que milagrosamente se salvó de ser demolida, ha sido incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Menos mal que no la tiraron. Sí, la verdad. Y los planes documentados apuntan a convertirla en el centro de un museo oficial sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Un museo muy aséptico sobre la superficie. Pero las fuentes dejan claro que la intriga persiste bajo tierra, sellada. O sea, soldada y estrictamente cerrada al paso del público. Con candados y rejas. Literal. Las autoridades alegan motivos de seguridad estructural, peligro de derrumbe y cosas así. Pero por supuesto, esto no hace más que alimentar el fuego de la conspiración. Lógicamente. Si prohíbes el paso, la gente piensa que ocultas algo. La inaccesibilidad de los túneles, sumada al tremendo impacto en la cultura pop con series como Stranger Things, pues ha coronado definitivamente a Montauk como la nueva Área 51 de la costa este. Y ese título lo tiene muy merecido por cómo ha calado en la cultura popular. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final de este recorrido documental, resulta inevitable plantear una gran conclusión sobre todo este inmenso ecosistema de rumores. A ver. Más allá de si hubo radares emitiendo paranoia, trenes con oro nazi o niños atrapados en portales interdimensionales, la historia de Camp Hero es un estudio de caso perfecto sobre la desconfianza social. Estoy de acuerdo. Demuestra cómo el secretismo gubernamental prolongado, sobre todo cuando no ofrece respuestas claras, acaba engendrando monstruos. Cuando un gobierno instala una mole militar gigante junto a un pueblo súper tranquilo y la única directriz que les da a los vecinos es no mires, no preguntes y circula. Pues la mente de los ciudadanos, por pura naturaleza humana, llena esos inmensos vacíos de información con las historias más oscuras y retorcidas posibles. Es el mecanismo de defensa clásico de la imaginación humana, frente a lo desconocido. Exacto. Y fíjate, si conectamos este comportamiento social con el panorama general de la Guerra Fría, hay una reflexión final fundamental que se extrae del análisis de todas estas fuentes documentales de hoy. Dispara. Volviendo a la sutil idea del director Chris Garetano, sobre cómo las instituciones pueden buscar activamente la preocupación en el público, sabemos a ciencia cierta, porque está documentado, que la Guerra Fría fue una era dorada para la desinformación masiva y el espionaje psicológico real. El noble arte de despistar al enemigo, vaya. Precisamente, por eso resulta inevitable plantear una hipótesis alternativa para cerrar. ¿Y si el proyecto Montauk sí fue una operación de guerra psicológica, pero no en el sentido tecnológico y de ciencia ficción que imaginamos? ¿Cómo? A ver, explícame eso. Pues, ¿qué pasaría si el verdadero experimento de control mental no fue emitir una frecuencia de 420 MHz desde una antena gigante, sino fomentar, o al menos tolerar estratégicamente, la propagación de estas descabelladas teorías de conspiración? ¿Ostras? Pensemos fríamente en el resultado de todo esto. Mientras una parte considerable de la opinión pública, los periodistas y muchísimos investigadores aficionados gastaban años y energías buscando portales mágicos y máquinas del tiempo bajo un radar abandonado en Long Island. El gobierno operaba tranquilamente por otro lado. Exacto. Toda esa población se mantenía convenientemente distraída de otras operaciones militares, financieras o políticas mucho más mundanas, pero indudablemente reales que sí estaban ocurriendo en la sombra en ese mismo momento. ¡Qué locura de enfoque! Me encanta.
Quizás el mito de Montauk fue simplemente la mejor cortina de humo jamás diseñada. Un escudo electromagnético hecho no de energía radiante, sino de pura desinformación y paranoia ciudadana. Y bueno, desde aquí invitamos a quien nos escucha a reflexionar sobre esta idea y a seguir cuestionando siempre los relatos que damos por sentados. Madre mía, ¿te quedas pensando en esa antena gigante recortada contra el cielo de Nueva York, eh? Sí, impone. Un inmenso dial sintonizando directamente con nuestros propios miedos, pura y simplemente para mantenernos mirando hacia otro lado. Así es. Es una idea deslumbrante y súper perturbadora a partes iguales. Ha sido un viaje espectacular. Hasta la próxima inmersión documental. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.